Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto, un placer a todos ustedes por acá. Jóvenes, vamos a desarrollar el día de hoy, PowerPoint, acá está Nobel, ya está, los aspectos correspondientes a, veamos por acá, muchachos, a la semana número 10. Nos toca el día de hoy analizar los aspectos más importantes de la prosperidad falaz. Eso es lo que nos compete el día de hoy, muchachos, ¿ya? Vamos a ver por aquí la prosperidad falaz, ya está. A ver, muchachos, veamos por acá un momentito. Ya está. Vamos a empezar, jóvenes ilustres. Vamos a empezar por aquí, jovencitos. Ya está. ¿Cómo están? ¿Están estudiando? ¿Están todos contentos, felices? Muy bien. Muy bien, muchachos. Ya está, la prosperidad falaz. Muy bien, esperen por aquí. Estoy dando los últimos retoques. Ya está. Ya está por aquí. Esto de acá. Ya está, muchachones. Jóvenes ilustres, aquí está. Ahora sí, vamos a empezar. Ya está, ahorita les envío su práctica. Ahorita les envío su práctica, jóvenes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Compartir pantalla. Vamos a desarrollar el día de hoy los aspectos más importantes relacionados con la época de la prosperidad falaz. Ya, muchachos, vamos a ver acá en las diapositivas que Normita, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi estimada amiga. Vamos a ver aquí el Perú. ¿Qué cosa pasó con el Perú? El Perú, después de la independencia nacional, después de la presencia de don José San Martín y de Simón Bolívar, viene una etapa de mucha inestabilidad política. ¿Qué cosa pasó por acá? Se da el gobierno del primer militarismo, que se inicia con José de la Mar y termina con José Balta. Pero ¿qué pasó en este contexto, muchachos? Es acá donde viene una anarquía militar. Después viene la Confederación Perú-Bolivia. Después viene miren por aquí, otra anarquía militar. Y termina con el gobierno de la prosperidad falaz, en el cual sobresale Ramón Castilla y Rufino Echenique como principales presidentes. ¿Qué pasó después de la independencia del Perú? Chicos, viene por aquí el caudillismo militar, que fue una etapa de mucha inestabilidad. ¿Qué pasó por acá, jóvenes? Viene el gobierno de José de la Mar. José de la Mar inicia el primer militarismo. Y es acá, muchachitos, donde fue nombrado presidente mediante el establecimiento de el Congreso Constituyente. Y es aquí donde se establece una constitución, la Constitución de 1828. Y con esa constitución se llega a establecer el primer Congreso del Perú propiamente dicho. El primer congreso, ¿cómo fue? Un congreso bicameral. ¿Qué significa bicameral? Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Posteriormente, muchachos, posteriormente, viene por aquí el gobierno de Agustín Gamarra. Y con Agustín Gamarra se pone punto final a la guerra contra la Gran Colombia. Después que se fue Simón Bolívar, viene una guerra contra la Gran Colombia por posición territorial. Con Agustín Gamarra se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia, con el famoso tratado Larrea-Gual. Tratado Larrea-Gual, muchachos. ¿Quién sobresale por ahí? Sobresale su esposa, doña Francisca Zubiaga. ¿Cómo la reconocen? Como la Mariscala. Ya, por su temple, por su carácter fuerte. Después de Agustín Gamarra,
Viene el gobierno de Luis José de Orbegoso, el primer liberteño presidente del Perú, un gobierno nefasto, un gobierno inestable, gobierno de Luis José de Orbegoso, un caos el Perú. ¿Qué cosa pasó por acá, muchachos? Es aquí, jovencitos, donde se llega a establecer la primera guerra civil entre los seguidores de Orbegoso y los seguidores de Agustín Gamarra. Y viene por aquí el líder del grupo de los gamarristas, Pedro Pablo Bermúdez. Y al final se establece un acuerdo de paz y se da el abrazo de Maquinguayo, un acuerdo de paz. El abrazo de Maquinguayo. Ya está, muchachos. Ahora, después de Orbegoso viene el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven de la historia del Perú, pero por golpe de Estado. El presidente más joven de la historia del Perú por golpe de Estado. No se olviden, por favor, ¿eh? El gobierno de Felipe Santiago Salaverry, gobierno de facto, llegó al poder a los 28 años de edad, a los 28 años de edad, y muere a los 29. Después viene la Confederación Perú-Bolivia, la Confederación Peruano-Boliviana. Se une Perú con Bolivia como lo había estado en la época de los incas, en la época de jóvenes, en la época de los incas, en la época del virreinato. ¿Cómo se llamó antes Bolivia? El Alto Perú. Ah, ya. ¿Y quién iba a gobernar acá? Andrés de Santa Cruz. Un boliviano iba a gobernar el Perú como protector, Andrés de Santa Cruz. Y al unirse Perú con Bolivia, pues generaba un problema. Chile no lo podía creer. No, esto es un problema. Y aquí vienen las campañas restauradoras o expediciones restauradoras. ¿Qué cosa pasó acá, muchachos? Es en este contexto en donde se establece, jovencitos, un desarrollo común entre Perú y Bolivia. Y esto era un peligro para los intereses económicos de Chile. Cuando Chile lleva a cabo las campañas restauradoras o expediciones restauradoras, ya pues estaba con los días contados la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué pasó al final? Al final se desintegra la Confederación. Triunfo, muchachos, de los restauradores. Viene el segundo gobierno de Agustín Gamarra, que pretendió formar de nuevo la Confederación, pero con un peruano en el poder. Y al final no prosperó. Después muere Agustín Gamarra y viene la anarquía militar, una etapa en la cual de 1842 a 1844, 45, golpes de Estado, inestabilidad política. Aparecen muchos presidentes, golpes de Estado, Juan Crisóstomo Torrico, derrota a Manuel Menéndez. Por otro lado, Manuel Ignacio de Vivanco se levanta contra Justo Figuerola. Por otro lado, vuelve Manuel Menéndez al poder y aparece Manuel Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla lo derrota en la batalla de Carmen Alto o la batalla de Acequia Alta. Y Ramón Castilla se consolida en el poder. En esta primera etapa de la República, ¿qué predomina? Un caos total, muchachos, todo era un caos, amigos. Sus jovencitos, todo era un caos. Jóvenes. Y es aquí, muchachos, donde con Ramón Castilla es cuando se consolida la época de la República, en la cual sobresale una bonanza económica. Tuvimos un montón de oportunidades para convertirnos en una gran nación,
una gran bonanza económica. ¿Por qué? Por el guano y el salitre. Pero ¿qué cosa pasó? Una muy mala administración. Tuvimos mucho dinero, mucha plata por la venta del guano y del salitre. Pero ¿qué cosa pasó? Una mala administración. Una muy mala administración. Su muchachos. Una muy mala administración. ¿Ya, chicos? Ténganlo en cuenta. Y es acá donde tenemos que analizar los principales gobiernos de este periodo, que es lo que nos compete en esta clasecita. Jóvenes, la prosperidad falaz, Ramón Castilla. Fue un gobierno donde se establece la unión, el orden, la paz. Ramón Castilla era muy pegado a las leyes. Por eso que aparece la denominación de, muchachos, el soldado de la ley, así como también el reconstructor de la República. Y revalora a los indígenas y se le denomina como el redentor del indio. Dicen algunos historiadores que con Ramón Castilla se inicia todo. De 1845 a 1851 es cuando se establece propiamente dicho. Se estableció propiamente dicho. Chicos, la República del Perú. Algunos historiadores dicen que todo inicia con Ramón Castilla. ¿Por qué? Porque con Ramón Castilla es cuando se establece un orden en el Estado. Antes de Ramón Castilla, ¿qué cosa se dio? Una gran rivalidad entre militares para consolidarse en el poder. Con Ramón Castilla, un momentito, el Estado es primero. Y la cosa cambia. Miren, muchachos, y la cosa cambia. Vamos a ver acá que en el aspecto económico se establece el primer presupuesto de la República. Recién con Ramón Castilla, claro, ¿ustedes se imaginan un país sin presupuesto? No, pues es inconcebible. ¿Cómo va a ser posible un país sin presupuesto? No, nada que ver. Se establece el primer presupuesto de la República. Se da la explotación del guano. Todito el guano comenzó a ser explotado y aparecen las consignaciones. ¿Qué son las consignaciones? Es cuando los extranjeros, los inversionistas, vienen al Perú y se encargan de la extracción, del transporte, de la venta del producto. ¿Y cuál es su ganancia? Un porcentaje. ¿Cuál es su ganancia? Un porcentaje. Ya está. Y aquí se da la ley de la consolidación. ¿En qué consiste la ley de la consolidación? En pagar la deuda interna. El Estado debía a un montón de personas que había apoyado a la independencia del Perú. Y el Estado tenía que pagarles, pues, ¿no? Miren, muchos peruanos apoyaron a la independencia. La ley de la consolidación tiene que ver con el pago de la deuda interna. En el aspecto político, ¿qué pasó? Se reestructura todo el Estado y se ordena el Ministerio de Economía. Miren, cuando ustedes vean esto que dice acá Hacienda, cuando vean ustedes esto de aquí, muchachos, cuando vean esto, jóvenes, aquí, cuando vean ustedes Hacienda Pública, ¿a qué se refiere? Al Ministerio de Economía. Reorganizó el Ministerio de Economía. Ya está, muchachos. Y colocó una gran burocracia, el aumento de la burocracia, un montón de funcionarios militares, civiles, la corrupción comenzó, claro. Ramón Castilla también tuvo sus entripados, claro que sí. También tuvo su propinita, claro que sí. Claro, hay aspectos positivos, aspectos negativos, claro que sí. En el aspecto social se da la ley de inmigración general. China. Llegaron al Perú los chinos culís. Llegaron al Perú los chinos culís para que trabajen en las haciendas, porque los indígenas ya no estaban obligados a trabajar. ¿Y esto qué cosa originó? Una nueva forma de esclavitud. Los chinos
fueron esclavos. La historia de la comunidad china es muy rica, su historia, es muy impresionante la historia de la comunidad china, pero es muy poco estudiado, ¿no? Muy aparte de la gastronomía, ¿no? De los chifas. Su historia es impresionante de la inmigración china. Hasta el día de hoy ha jugado un rol importante en la historia del Perú. ¿Quiénes se encargaban de la venta de los chinos? De la trata de chinos. Fueron traídos para que trabajen y se convirtieron en los nuevos esclavos del Perú. Uy, muchachos, sus jóvenes, miren, ¿qué viene por acá? Domingo Elías y Juan Rodríguez, ya está. Los que se encargaban de toda la comercialización de los chinos culis. Ya está, muchachos. Por acá viene el otro gobierno. Seguimos con el gobierno de Ramón Castilla. Seguimos con el gobierno de Ramón Castilla. Muchachos, es acá donde tenía un lema. Si Chile construye un barco, el Perú debe de construir 2. O si Chile compra un barco, el Perú debe de construir 2. Sí, también importante. Importante, muchachos. Acá, tengamos cuidado con Chile. Chile es un problema. Tengamos mucho cuidado con Chile. Y con Ramón Castilla se arriesga a repotenciar nuestras Fuerzas Armadas. Se encargaba de tener el control de todos nuestros organismos militares, la Marina, el Ejército. Se compró barcos para la Marina de Guerra. Miren, muchachos, la fragata Mercedes, el bergantín Guise, el bergantín Gamarra y el barco de guerra a vapor, el Rímac. El barco de guerra a vapor, el Rímac. Y el Perú tenía el primer barco de guerra a vapor, el Rímac, muchachos. Miren, había plata, claro que había plata. Por eso que se pudo dar ese lujo el Perú. Se lleva a cabo el primer Congreso Americanista. En Lima se establece una convocatoria por el ministro de Relaciones Exteriores, José Gregorio de Paz Soldán. Establezcamos una unión. Hay que establecer una unión en toda América para evitar que vuelvan los europeos. Estemos unidos. Interesante. Viene por aquí, muchachos. En el aspecto educativo, se da el primer reglamento de instrucción pública. Y es aquí donde el Estado asumía la dirección y la administración de la educación en el Perú, muchachos. Y aparecen los colegios nacionales. ¿Qué cosa aparecieron? Los colegios nacionales. Antes no había, no. Antes solamente eran colegios particulares. Solamente había colegios particulares, muchachos. ¿Quién podía estudiar? Una élite. Era un lujo estudiar. Era un lujo estudiar, muchachos. Después, viene por aquí en otras obras el primer ferrocarril del Perú, Lima-Callao. Y el Perú tenía su primer ferrocarril, Lima-Callao. Muchachos, se da una colonización de Chanchamayo, el centro de la Amazonía, Chanchamayo. Y es aquí donde se llega a introducir el primer telar mecánico. Llega al Perú el invento de la primera revolución industrial. Por fin llegaba al Perú el gran invento de la primera revolución industrial. Se construye el primer mercado central de Lima y después aparecen los mercados centrales en varios lugares. En varios lugares aparecen los mercados centrales. Ya está. Muchachos, aquí se da la ley de propiedad intelectual para respetar las publicaciones de los hombres de ciencias, de letras, ¿no? Que querían difundir sus obras. Interesante.
Vamos a ver, muchachos. Viene por aquí el gobierno de Rufino Echenique. El gobierno de... Aquí hay que corregir, ¿ya? El gobierno de Rufino Echenique. Rufino Echenique gobierna el Perú después de Ramón Castilla de 1851 a 1854. Rufino Echenique fue un gobierno conservador. ¿Qué significa? Que predominaba la idea de que el poder ejecutivo debe de controlar el país. Tuvo un gran colaborador, el cura Bartolomé Herrera. Muchachos, ¿qué cosa pasó por acá en el 23 de octubre de 1851? Se firma en Lima la Convención de Comercio y Navegación con el Brasil. El Perú establece un acuerdo político-económico con Brasil. Y aquí sobresale el famosísimo tratado Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Por qué es importante el tratado Herrera da Ponte Ribeiro? Es importante porque el Perú llega a obtener una libre salida y entrada por el río Amazonas y el Perú regala territorio a Brasil. Profesorito, es muy controversial, claro que es un poquito especial esta situación, pero no había otra, en aquel entonces no había otra alternativa. ¿Qué pasó con Bolivia? Aparece un problema, el problema de la moneda feble. La moneda feble era una moneda boliviana y esta moneda boliviana comienza a circular en todo el sur del Perú, todo lo que es Puno, Tacna, circulaba la moneda boliviana y la moneda peruana no tenía mucha importancia. Imagínense. Sus jóvenes. Miren, es aquí, muchachitos, donde viene el problema con Inglaterra también. ¿Qué pasó por acá, jóvenes? Es aquí donde los ingleses quisieron apoderarse de las Islas Lobos de Afuera, que se encuentran cerca de Lambayeque, manifestando que era territorio de ellos. Momentito, este territorio peruano, señor. Menos mal que se hizo respetar nuestra soberanía. Menos mal que se respetó la soberanía. Después, viene por aquí, muchachos, se promueve la migración de europeos. ¿Quiénes llegaron aquí al Perú? Los alemanes y los italianos. Los alemanes y los italianos. Ya está. Gente de buena raza para mejorar la raza del Perú. Imagínense. Viene el segundo ferrocarril, Tacna-Arica, importante. Y aquí viene un problemón, muchachos. El escándalo de la consolidación, un problema tremendo, jóvenes. Miren, el escándalo de la consolidación. Con el gobierno de Ramón Castilla se había establecido pagar a todos aquellos peruanos que habían apoyado la independencia. La ley de la consolidación. ¿Y qué pasó con Rufino Echenique? Uy, viveza criolla, corrupción, malversación de fondos, muchachos. Se cuadruplicó, se quintuplicó. ¿Qué habrá pasado, no? Y comenzaron a pagar desmedidamente. Un gran despilfarro fiscal, un gran derroche fiscal, jóvenes. Un gran derroche fiscal, muchachos. Sus jovencitos. Y esto se llama el escándalo de la consolidación. ¿También le cayó su propina a Rufino Echenique? Por supuesto. ¿También le cayó su mermelada? Claro, pues. ¿Y quién se levantó en armas? Ramón Castilla. Y viene el gobierno, la revolución liberal, que llevó a un segundo gobierno a Ramón Castilla. Ramón Castilla se levanta contra su archienemigo, Rufino Echenique. Ramón Castilla se levantó en armas. ¿Y qué cosa viene por acá, muchachos? Y por acá viene la revolución de 1854. Domingo Elías
Domingo Elías y Ramón Castilla se levantan en armas. Pero ¿quién tenía todo el control? Ramón Castilla. Y acá vienen dos acontecimientos. ¿Qué pasó en Ayacucho? En Ayacucho se da la eliminación del tributo indígena, la abolición del tributo indígena. ¿Y qué pasó en Huancayo? En Huancayo se da la libertad de los negros. Negros esclavos son libres. Ramón Castilla eliminó la esclavitud. Ramón Castilla en Huancayo, la manumisión de la esclavitud, la eliminación de la esclavitud. ¿Qué batallas? La batalla de Iscuchaca y la batalla de La Palma. Ramón Castilla se consolida, lo sacan a Rufino Echenique y Ramón Castilla se consolida en el poder. Y viene su gobierno provisorio de 1855 a 1858. Aparece una convención nacional y esa convención conllevó ¿a qué? A la Constitución de 1856. ¿Qué pasó con la Constitución de 1856? Se da la abolición de la pena de muerte. Ah, ya, jóvenes. ¿Qué más pasó acá? Se establece el sufragio. Se estableció el sufragio. Miren, ¿eh? Universal. El pueblo va a votar para elegir a sus presidentes. ¿Ya está? Jóvenes, ¿qué más? Vamos a ver acá que el periodo presidencial iba a durar 4 años. Es aquí, muchachos, donde viene otra etapa de inestabilidad. ¿Y se levantaron quiénes? Se levantaron, chicos, en armas, los conservadores, liderados por Manuel Ignacio de Vivanco, y al final se logra la eliminación de la Constitución. ¿Y qué cosa pasó, jóvenes? Y es en este contexto, mis queridos amigos, donde se llega a consolidar en el poder. Ramón Castilla se consolida en el poder, muchachos. ¿Ya está? Miren por acá. Aquí está el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Ya está? Vamos a ver, ¿qué cosa pasó por acá, muchachos? Vamos a ver, jovencitos, lo siguiente. Ramón Castilla tiene su segundo mandato presidencial de 1858 a 1862. ¿Ya está? Jóvenes, la fase conservadora, ¿ya? Aquí, ¿quién lo apoyó? Todos los conservadores, todos aquellos que pretendían que el poder ejecutivo debía de controlar al país. ¿Quién fue su principal colaborador? El cura Bartolomé Herrera. En ese contexto aparece una nueva constitución de 1860. Es la constitución moderada, es una constitución que se le considera como la más longeva, la que más tiempo ha estado en vigencia. Y aquí también se establece el denominado abrazo de Maquinguayo. ¿Por qué? Porque se establece ciertos aspectos políticos a favor de los liberales y a favor de los conservadores. Ah, ya. Para evitar una gran oposición. ¿Qué pasó? Aparece el primer mapa del Perú, el primer mapa geográfico del Perú. ¿Quién hizo el primer mapa geográfico del Perú? Mariano Felipe de Paz Soldán. El primer mapa geográfico. ¿Ya? Muchachos, viene por acá, mis queridos amigos, al toque, la época del boom, muchísima plata por el guano. La explotación del guano generó un gran ingreso económico, impresionante. Entre las principales obras está el alumbrado a gas en Lima. Miren, ¿no? El servicio de agua potable en Lima. Alumbrado a gas. ¿Cómo se alumbraban antes las calles con antorchas? Y aquí aparece el alumbrado a gas. El servicio telegráfico entre Lima y Callao. Se establece la Penitenciaría Central de Lima.
La penitenciaría. Ah, también llamada la cárcel como el panóptico, sí. El primer censo nacional. Se crean nuevas regiones, en aquella época llamadas departamentos, las regiones de Cajamarca, Piura y Loreto. Se establece el Código Penal y de enjuiciamiento. Se da una ayuda militar a México y Nicaragua. Ramón Castilla pretendía establecer acuerdos diplomáticos con otras naciones. ¿Para qué? Para consolidar América. Estemos unidos ante el expansionismo europeo. Pueden volver de nuevo los españoles, los franceses, los ingleses. Estemos unidos. Y aquí se da una guerra contra el Ecuador. Y es acá donde viene otro tratado, el Tratado de Mapasingue. Aquí se establece, muchachos, un acuerdo limítrofe con los ecuatorianos. Señores ecuatorianos, este es nuestro límite. Respetemos el límite Perú, la frontera norte, Perú-Ecuador. Y Ramón Castilla hizo respetar los límites de nuestra nación. Otro hecho importante es la guerra contra España. ¿Qué pasaba en el mundo? Se estaba dando la segunda revolución industrial. Y esto generaba pues el aumento de chacras productivas para que se den ¿no? La producción, la venta de más alimentos. Y para que se pueda dar una gran producción tenía que haber tierras fértiles. Y por eso que era importante el guano y el salitre de América, del Perú principalmente. Y España llega a protagonizar una guerra contra el Perú. Después de la independencia, España no había reconocido la independencia oficialmente. La corona española, ¿qué cosa pretendía? Adueñarse de nuestra isla de Chincha, de nuestros recursos salitreros, de nuestro guano. Esto era oro, era plata, era mucho dinero. Y el Perú, miren aquí, un gran problema. El Perú no había pagado la deuda, no había pagado la deuda. El Perú no había pagado la deuda. Que tenía, no había pagado la deuda. Durante el proceso de independencia, imagínense. Muchachos, todo esto fue favorable para que se dé el enfrentamiento. Y viene el incidente de Talambo. El incidente de Talambo. ¿Qué pasó en la hacienda Talambo? Se da una trifulca, una protesta por ciertos derechos laborales. La hacienda Talambo le pertenecía al señor Manuel Salcedo, un rico hacendado de la época. ¿Dónde quedaba Talambo? Era una hacienda que quedaba en Lambayeque. Hoy, en el siglo XXI, con la nueva división política del Perú, le pertenece a Chepén. Y aquí mueren varios españoles. Profesor, hay datos que solamente murieron 1 o 2 españoles. Ese fue el pretexto. Y viene la guerra. ¿Qué pasó? Se firma un tratado, el Tratado Vivanco-Pareja, donde el Perú reconocía la deuda de la independencia y el Perú se ponía a los pies de España. Golpe de Estado ¿de quién? De Mariano Ignacio Prado. Se nombra jefe supremo del Perú y forma un gabinete de los talentos, puro intelectual, que lo apoye. Y es ahí donde viene la cuádruple alianza, la unión de Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. Y se da el enfrentamiento contra los españoles. Y viene por acá el combate de Aptao, el bombardeo de Valparaíso, y todo finaliza con el combate del 2 de mayo, o también llamado el combate del Callao. Y ahí quien muere, la principal figura, José Gálvez, el máximo héroe, José Gálvez Egusquiza. Y el Perú pone punto final a todo enfrentamiento contra España, donde España quería posesionarse de nuestras riquezas, del guano. Y aquí acaba la clase, muchachos. Pasamos a la práctica. La próxima semana vamos a hablar sobre la guerra del guano y del salitre. Muy bien, muchachos. Vamos a dejar esto de aquí.
Cerramos todo esto, la práctica. Vamos a enviarle su práctica a todos. Vamos a ver por aquí, esperen un ratito, muchachos. Ya está, aquí, Nobel. Aquí vamos a empezar, muchachos. Ya está. Vamos a ver por acá, mis estimados amigos. Ya está la practiquita. Vamos a ver, muchachos. Compartir pantalla. Aquí está su práctica. Ahorita les envío. Ahorita les envío la práctica, muchachos. Ya está. Ya está. Vamos a ver. Acá les voy a enviar su práctica para todos. Mis queridos amigos. Aquí, ¿dónde está? Nobel. Acá está. Ya está, chicos. Ya les envié. Verifiquen si ya les llegó, por favor. 11 participantes. A ver, verifiquen. Sí, chévere. Gracias, Normita. Gracias, muchachones. Muchas gracias. Claudita, muchas gracias por acá. Lorena, gracias a todos. Pregunta número 1. Dice, por acá empezamos, ¿ah? El sistema de comercialización por el cual el Estado peruano arrendó las Islas Guaneras para su libre explotación. Ah, para su libre explotación y venta. La venta libre, pues. Y después, ¿qué cosa viene? Las consignaciones. Ah, en el gobierno de Ramón Castilla. Y el monopolio con José Balta. El monopolio con José Balta. Ya está. Muy bien, muchachos. Ahora, 2. Las ganancias de la venta del guano sirvieron ¿para qué? ¿Para qué sirvieron esas ganancias? ¿Para irrigar la costa? Sí. ¿Para pagar la libertad de los negros esclavos? Sí. ¿Para suplir el tributo indígena? Sí. ¿Para realizar obras públicas? Sí. ¿Para formar una burguesía rica? Sí, clave enano, todo. Grábenselo bien. Apréndanselo bien. Uy, pregunta 3. En lo defensivo, fueron las primeras embarcaciones navales adquiridas en el gobierno de Ramón Castilla. A ver, uy. El bergantín Gamarra, la fragata Mercedes, el vapor Rima, monitor Huasca, monitor Atahualpa. Uy, clave avión 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Clave avión. Pregunta número 4. ¿Quién es el polemista y principal vocero del conservadurismo? Reconocido por sus ideas opuestas al liberalismo. El sacerdote Bartolomé Herrera, pues recontra autoritario. 5. Fue el presidente del Perú que durante su gobierno se construye la infraestructura del ferrocarril Lima-Callao. Por fin, ya despertaron. Ah, Ramón, claro, pues con Ramón Castilla. Pero ¿por qué se hizo esto? Porque había mucha plata. Ah, había dinero, pues amigos. Había mucho dinero. Ya está. Pregunta número 6. Presidente en cuya época se establece el Código de Comercio, Rufino Echenique. Conforme se iba estableciendo el Estado, la República como tal, aparecen varios códigos, varias legislaciones que conllevaron al desarrollo del Perú en todo sentido. Vuelvo a repetir, a político, económico, social. Pregunta 7. Durante su mandato se da la primera inmigración europea, especialmente de alemanes e italianos, Rufino Echenique. ¿Cómo lo denominaron? Gente de buena raza. Imagínense, gente de buena raza. Imagínense. Pregunta número 8. La supresión del tributo indígena se realiza durante la supresión del tributo indígena. Cuando estaba Ramón Castilla en su levantamiento armado. La revolución de Ramón Castilla. ¿Contra quién, muchachos? Contra el presidente Rufino Echenique. ¿Ya está?
Jóvenes, jóvenes, jóvenes ilustres. Seguimos, pregunta número 9. Uy, uy, uy. Durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, se firmó un pacto de fraternidad y ayuda. ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo. Ah, ¿con qué países? A ver, muchachos, pregunta 9. Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile. A ver, ¿cuál es la clave? Silencio total. Excelente, Norma. Ecuador y Ecuador y Chile. Clave, besito, 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 besito. Ecuador y Chile. ¿Está? Dado no. Clave, beso, beso. Pregunta 10. Era el sistema de comercialización por el cual una empresa o grupo de personas realizaba la extracción, transporte y comercio del guano y después de la venta recién se pagaba al Estado. Ah, las consignaciones, grábenselo bien, ¿ah? Las consignaciones, grábenselo bien, ténganlo en cuenta, ténganlo presente, las consignaciones, ténganlo muy presente. Pregunta número 11. ¿Quién fue el sucesor de Ramón Castilla después del segundo gobierno? ¿Quién aparece después de Ramón Castilla, por favor, chicos? ¿Ah? Dado, Miguel de San Román. Clave dado, Miguel de San Román. ¿Y quién fue el sucesor de Ramón Castilla después de su primer gobierno? Ah, Rufino Echenique. Rufino Echenique. Pregunta 12. Son aspectos económicos realizados durante el primer gobierno de Ramón Castilla, entre otros, son aspectos económicos realizados durante el primer gobierno de Ramón Castilla. El primer telar mecánico. El presupuesto, claro. El 3 y el 4 es obligatorio. Ya está. Reglamentó el beneficio del guano. 2, 3 y 4. Clave casa. 2, 3 y 4. Clave casa. Pregunta 13. Son aspectos de la política internacional que realizó Ramón Castilla en su primer gobierno. Los chinos culís. Uy, un montón de chinos culís. El 1, muchachos. El 1, ¿qué más? Y el 1, ¿qué dice el número 2? El 2, ¿qué dice por acá? La ley del Montepio, no, nada que ver. ¿Qué es eso? Es pagar el sueldo a militares jubilados. ¿Ya? A ver. La ley de inmigración china, el 1. Entonces, ¿la clave cuál sería acá? No hay clave, ¿no? Y abrió delegaciones y consulados. 1 y 3. Solo 1 y 3. Porque no hay clave. Ya está. 1, 3, 5, ¿no? La deuda externa también. Ya está. 1, 3 y 5. Ya está. 1, 3 y 5. No hay clave aquí. Aquí ha habido un error. 1, 3 y 5. ¿Ya? Aquí ha habido un error. 1, 3 y 5. 14. Fue el presidente del Perú en cuya época se recuperó la isla Lobos. Ah, aquí, Rufino Echenique. Casi los ingleses nos quitaron territorio, casi. 15. La batalla en donde Ramón Castilla derrotó a Echenique. Batalla de La Palma. Excelente, enano. Batalla de La Palma. Excelente, muchachos. La Palma. Pregunta 16. Fue el presidente que creó la Escuela Central de Marina y el Colegio Militar de Bellavista. Ramón Castilla, segundo gobierno. Clave casa. 17. El 5 de julio de 1854 se firmó el decreto aboliendo el tributo indígena, eliminando el tributo indígena. Clave, Ramón Castilla en su campaña contra Rufino Echenique. Clave beso. Clave beso.
Pregunta 18. Presidente que estableció la educación obligatoria y gratuita para el primer y segundo grado de primaria. Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. ¿Quién es? El primer presidente civil. El primer presidente civil del Perú. Clave dado. Manuel Pardo y Lavalle. Dos últimas preguntas, muchachos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. A estudiar, a repasar. Pregunta 19. Profesor. Sí, dígame. Profesor, una consultita. ¿Y Ramón Castilla también no hizo lo de las clases del Estado? ¿Educación gratuita? La educación gratuita. No. Ahí se establece que la educación iba a ser administrada por el Estado. La educación iba a ser administrada y aparece en los colegios nacionales. ¿Te refieres a la pregunta número 18? ¿Te refieres, amiga? Sí. Ya. Mira lo que dice la pregunta 18. Mira lo que dice. Presidente que estableció que la educación obligatoria y gratuita para el primer y segundo grado de primaria. Y la clave es Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué? Porque Manuel Pardo, al llegar al poder, comienza a reglamentar la educación. Ramón Castilla aparece, la educación va a ser administrada por el Estado. Chévere, colegios nacionales, bacán. Y ahora tenemos que reglamentarlo. Y esto fue progresivo. Primero, para el primer grado y segundo grado de primaria. Después pasó a primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado de primaria con otro presidente. Después pasó toda la primaria a ser gratuita. Después pasamos a la secundaria. Fueron por presidentes. Cada presidente, cada gobierno iba aumentando, 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 hasta que Fernando Belaúnde Terry en su último gobierno, educación, todo, inicial, primaria, secundaria y superior, gratuito y obligatorio, gratuito, al menos gratuito en todo el Perú. Fue progresivo. ¿Me dejo entender, hijita? Sí, profesor. Chévere. Última pregunta. 19. El alumbrado a gas. Ramón Castilla, segundo gobierno. Pregunta 20 y último. Presidente en cuya gestión se creó el Departamento Marítimo y Militar de Loreto. Ramón Castilla, segundo gobierno. Muy bien, chicos. Hasta ahí nomás, mis queridos amigos. Nos veremos mañana en clase, ¿no? Mañana tenemos clase, ¿no, chicos? Sí. Nos vemos, muchachos.